Carlos Palma Guerra. Buenos días, señoría. Fiscal María José Aguayo Jofré. Buenos días, magistrado. Fiscal Luis González Arcena. Buenos días, su señoría. Fiscal Raúl Espinosa Pinto. El señor del Consejo de Defensa del Estado se individualiza. Buenos días, señoría. Claudio Jara Viveros. Buenos días, magistrado. Por el Ministerio del Interior, abogado Luis Hermosilla. Buenos días, magistrado. Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, abogado Marcos Rabanal Toro. Buenos días, magistrado. También por creyente Instituto Nacional de Derechos Humanos, abogado Pablo Rivera Lucero. Buen día, su señoría, por la querellante Machi Fidel Tranamil, Eduardo Painavilo Maldonado, y me informa el colega Rodrigo Román que viene en camino. Buenos días, magistrado, por la querellante Rodrigo Huenchullán y otros, abogada particular Karina Riquelme Viveros. Buenos días, magistrado. Por el querellante Luis Arroyo, José Martínez Ríos. Buenos días, señoría. Por la querellante Mónica Palma Martínez, abogado Sergio Díaz Bravo. Gracias. Buenos días, señoría. Por don Gonzalo Blue Rodríguez, abogado Sergio Rodríguez Oro. Buenos días, magistrado. Por el imputado Leonardo Oce Sandoval, abogado Jorge Luis Rojas Sandoval. Buenos días, señoría. Por el don Alex Smith, los defensores penales públicos. No te escuchamos bien. Por don Alex Smith, los defensores penales Rigoberto Ortiz Pelizari y Gloria Castro Guarda. Perfecto. Señor Blue, ¿se identifica, por favor? Buenos días, señoría. Gonzalo Blue Rodríguez. Gracias. Buenos días, señoría. La abogada Marisa Navarrete, en representación de don Leonardo Oces. Buenos días, su señoría. Abogado Manuel Ibarra Concha, en representación de Marcelo Oces. Buenos días, señoría. Defensor público Noxa de Salazar, por los imputados Marvin Marín, Manuel Riquelme y el señor Sangüesa Córdoba. Buenos días, magistrado. Abogado Eliezer Poblete Torres, en representación de Patricio Marín Lazo. Buenos días, magistrado. Leonardo José Sandoval. Perfecto. Buenos días, magistrado. Alex Smith. Gracias, buenos días a todos y comenzamos entonces. Su señoría, previamente una pequeña solicitud como cautela de garantía, su señoría. Necesitamos dos cosas de que nos pueda proporcionar la Fiscalía para poder preparar adecuadamente la defensa. El día 16 de junio pasado solicitamos la copia de una declaración específica que nos interesa, que es la declaración de don Santiago Pavlovich, que fue prestada hace más de un mes en dependencia de la policía. En ese caso, su señoría, perdón, el 7 de junio lo solicitamos. Lo que solicitamos es que se pida cuenta de inmediato, cosa que ya ha sucedido en otras peticiones de cautela de garantía de esta defensa, o en subsidio se nos autorice la revisión en conformidad al artículo 182, inciso segundo, del registro policial en dependencia de la policía. Eso por una parte, y también, su señoría, hemos solicitado copia, con fecha esta sí, de 16 de junio, del anexo de un informe técnico forense que da cuenta de correos electrónicos. También se nos dio lugar por parte de la Fiscalía, pero aún no se nos otorga la copia efectivamente. Entonces, lo que quisiéramos es que se nos otorgara hoy día durante la mañana copia a una persona que vamos a enviar. Ya, para no retardar esto, le voy a pedir que lo averigüe y comenzamos con la audiencia. Cuando usted tenga la información, si no la tiene ahora, lo vemos. Ya para no retardar esto y ahí lo discutimos. Ya. Comenzamos entonces. Gracias, señoría. Señoría, respecto al hecho 2 que fue formalizado ayer y antes de ayer. El contexto de esto es que en la zona de la Araucanía, en fechas distintas, en los meses de marzo y agosto del 2017, habían existido atentados incendiarios. Se habían quemado 19, 16 y 29 camiones los días 11 de marzo, 19 de agosto y 28 de agosto del 2017, respectivamente, a las empresas Cavalieri, Calafquén y Sotracer. Tal cual como señalamos el día de ayer a propósito de los antecedentes de la asociación ilícita, era necesario, en el contexto de la asociación, tener resultados efectivos. Por eso es que el director nacional de inteligencia, don Gonzalo Blue Rodríguez, a propósito de estos 3 atentados, decidió utilizar la ley 19.974 para poder obtener información supuesta para poder resolver estos conflictos. Efectivamente, se instrumentaliza la ley y se le solicita al ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, el señor Aner Padilla Usada,
interceptaciones telefónicas. La primera de ellas es mediante el oficio número 100 del 19 de julio del año 2017. En ella se le solicita al señor ministro se autorice la interceptación de teléfonos celulares de 22 personas. Y el ministro resolvió esta solicitud con fecha 9 de agosto del año recién pasado. Respecto de esta solicitud, lo que el oficio 100 señalaba en sus 3 o 4 puntos, hacía referencia a que las personas que más abajo se detallaban, que eran 22, en un listado tipo planilla Excel, con nombre completo, carnet de identidad y el número de teléfono, se señalaba en definitiva que estas personas estaban, según los antecedentes que se manejaban en policía, estaban asociadas a delincuencia terrorista, el conflicto rural. Y este oficio número 100 fue firmado directamente por don Gonzalo Blue Rodríguez. Muy bien, como dije, la resolución del ministro Padilla es del día 9 de agosto del año en curso, firmada por este, y da lugar a todas las interceptaciones que fueron solicitadas por el oficio número 100 del Director Nacional de Inteligencia. Posteriormente, con fecha 24 de agosto del año recién pasado, un segundo oficio, el oficio número 122, el Director Nacional de Inteligencia solicita al mismo ministro la autorización, esta vez, de interceptación telefónica de 23 personas. Oficio, en la misma forma, se especifica que forman parte de una agrupación terrorista que causan violencia en el famoso o llamado conflicto rural de la Araucanía, y por resolución del 7 de septiembre del año 2017, el ministro señor Padilla autoriza todas las interceptaciones solicitadas, 23 personas más. En definitiva, 43 personas interceptadas a través de 2 resoluciones. Estas interceptaciones son el fundamento mismo, desde el punto de vista externo formal, para dar lugar al famoso informe 130 que ya hemos señalado en reiteradas oportunidades en esta audiencia de formalización. Con la apariencia de interceptación y la autorización del ministro, se construye el informe 130. Para este informe 130, que es de fecha 20 de septiembre del año 2017, dirigido por el Director Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, don Gonzalo Blue, a el fiscal regional de la Araucanía, Cristian Paredes, este informe se construye con supuestamente las modernas técnicas de interceptación telefónica que contaba la Unidad de Inteligencia Operativa Especial en la Araucanía. Básicamente, ¿qué es lo que señala? Que forman parte de, comillas, procedimientos especiales de obtención de información. Cierro comillas. Procedimientos especiales de obtención de información. Y estos procedimientos especiales se referían a lo que posteriormente fue denominado en el mes de enero, recién en enero, Antorcha, enero del 2018. Bueno, por lo tanto, desde el punto de vista de este delito, de la falsificación y la prisión respectiva, lo que hay que determinar es si estos procedimientos especiales existían. A juicio del Ministerio Público, estos procedimientos especiales, este software Antorcha, jamás existió. Desde ya basta decir con que respecto a la existencia de la herramienta, todos estaban de acuerdo. Todos decían que existían procedimientos especiales de obtención de información. Sin embargo, ya desde las primeras declaraciones de esta investigación, nadie podía decir en qué consistía. Se le consultó a toda la estructura del mando de la Unidad de Inteligencia y Operaciones Especiales de UIOE de Temuco. Declaró don Marcelo Toiber, declaró el mayor Patricio Marín, declaró el capitán Leonardo Oces y declaró, por supuesto, el creador de la herramienta, en reiteradas oportunidades, Alex Smith Lee. Todos ellos dan versiones distintas de en qué consiste la supuesta herramienta o aplicación, software, estos procedimientos especiales de obtención. ¿Qué es lo que dice el coronel Toiber? Dice que en su declaración del día 14 de abril del 2018, dice, fue informado por parte del capitán Oces y por el profesor Smith en qué consistía esta herramienta. Comillas, se trataba de una aplicación
en la que de forma remota se extraía información del teléfono a interceptar, para lo cual se debía saber un correo electrónico y un email del teléfono, es decir, un correo electrónico y el número que traen los teléfonos que son para efectos de registro. El aparato, insisto, y un correo electrónico. Y con eso era suficiente para que la herramienta funcionara según el jefe de la unidad de inteligencia en Temuco, el coronel Toiber. ¿Qué dice el mayor Marín respecto a aquello? Su declaración del 14 de abril del 2018. Consistía en un conjunto de procedimientos informáticos, en los cuales se enviaba mediante mail un virus, o malware, o phishing, al correo electrónico vinculado al celular. Luego, si el usuario abría el mail, se hacía en forma inmediata, se infectaba el teléfono y en efectividad se producía. Es decir, para el mayor Marín, en abril de este año, no solo había que saber el correo electrónico, sino que además el sujeto pasivo recibía un correo electrónico y además debía abrir este correo electrónico. ¿Sí? Y allí se producía la activación. ¿Qué dice el capitán Leonardo Oces sobre este procedimiento? Declaración del 26 de enero, la primera declaración tomada en esta causa. En el mes de enero-febrero del 2017, le pregunté a Alex Smith Leay empezó a colaborar en nuestra unidad con su experiencia técnica, donde le realicé la consulta sobre si se puede crear el software o programa que permitiera capturar la información de la mensajería de texto a través de aplicaciones de equipos móviles. En enero le pregunta si se puede, quien respondió que, comillas, averiguaría la forma de poder realizarlo. En febrero se le consulta si sabe si existe algo así, y él va a averiguar recién si esto se puede hacer. Bueno, sigue la declaración del capitán Oces. En el mes de mayo de ese año pasó a ser contratado por Carabineros, dice él. Formando parte de las filas de la institución, él desarrolló el programa denominado Antorcha, el cual se cargaba a través de, comillas, programación avanzada, el cual era enviado a través de correo electrónico, el que nos permitía obtener imágenes, videos, audios de WhatsApp, mensajería instantánea, aplicación WhatsApp y Telegram, tanto en línea como en su historial, y contactos telefónicos de quien enviaba el mensaje. En la declaración que entrega el capitán Oces, obviamente estamos hablando de una herramienta completamente distinta. Sin embargo, no dice en qué consiste. No dice en qué consiste. Es una programación avanzada. Y resulta que producto de esta programación avanzada podemos obtener todo. Videos, fotos, documentos, no solamente en línea, sino que lo que está registrado. ¿Qué dice el supuesto creador, Alex Smith Leay, el 27 de enero del 2018? Señala en esa declaración que se trataba de una programación que utilizaba un lenguaje Java, utilizando expresiones técnicas. Inyectaba un malware a través del correo electrónico y este correo electrónico se obtenía a través del Facebook de las personas. Esta aplicación usaba correo electrónico y requería email, es decir, el número del registro del teléfono, y el número telefónico. La aplicación remitía un archivo, que era el malware. Nada dice aquí, en esta primera declaración, sobre si era necesario abrir el correo, ni mucho menos. Se enviaba el correo y por el solo hecho de aquello se contaminaba. Pasaron muchas situaciones entre enero y el 27 de junio del año 2017. ¿Qué dice Alex Smith en esta última declaración? Dice, junio del 2018. Junio del 2018. Explica. Una vez que se iba el phishing, habla de phishing, y el usuario abría el correo, el malware se instalaba, sin la necesidad que él pusiera su contraseña, ni la introducción. ¿Sí? Ahora agrega en esta declaración que era necesario abrir el correo, pero no era necesario introducir ninguna información adicional.
Declaración prestada el 30 de enero del 2018, en el marco de la otra investigación que fue agrupada posteriormente a esta carpeta. Una vez que se enviaba el correo electrónico, debían ingresarse algunas variables, tales como el correo mismo, el email, el número de teléfono y agrega ahora la SIM card. Lo indispensable era tener el correo electrónico. Y después dice, los correos enviados eran promocionales, el correo que recibía el sujeto víctima. Eran promociones y bastaba con que estos llegaran al correo a la bandeja de entrada para infectar el aparato. Lo cierto es que el supuesto creador de la aplicación, en las al menos 3 declaraciones que prestó en esta investigación, siempre entregó versiones distintas de las exigencias que requería la supuesta aplicación para que fuera operativa y además diferencias en cuanto al resultado de la misma. El propio Smith señala en su declaración del 27 de enero que en la primera versión de Antorcha, que no tenía nombre, en la primera versión de la aplicación solo permitía transmitir algunos textos. Y el capitán Oces dice que ya en mayo se podía transmitir videos, audios y documentos pasados. Smith declara el 27 de enero que efectivamente en la última versión, en la que llamó Antorcha 2.4, ya se podían transmitir videos, y eso es de fines de octubre del año 2017, lo que es obviamente una contradicción categórica por uso de cómo los mismos, entre comillas, autores de esta aplicación la describían. Esta aplicación, lo cierto es que nunca existió. Más allá de las evidentes incongruencias, inconsistencias entre toda la gente que formaba parte de la asociación ilícita y más aún en las propias versiones que entregaba el propio Smith, lo cierto es que nosotros podemos establecer el día de hoy, en esta audiencia de formalización y cautelares, que lo que existía sí era que el señor Smith Leal, junto con los miembros de la asociación, construían estas conversaciones. Ellos tomaban textos que formaban parte de los informes de inteligencia y luego redactaban un texto tipo guión. Y para eso utilizaban el computador de Smith. El señor Smith, a través de la cuenta que se llama contacto@airs.cl, enviaba los correos electrónicos a la cuenta análisisforense.araucanía@gmail.com y a la cuenta administrador@airs.cl. Y algunos de estos textos los enviaba con archivos BAT, es decir, con ciertas instrucciones. Estos archivos BAT tienen la particularidad que para el sujeto que abre el archivo no ve las instrucciones, ve la forma como se está presentando las instrucciones que otro dio. Estos archivos BAT pueden mandarse incluso con órdenes de temporalidad de bajar la información. Luego yo puedo escribir un texto de 3 páginas y ordenar que cada línea baje con 1 minuto de diferencia. Luego el sujeto que recibe el correo introduce una contraseña que está previamente, obviamente, acordada, que en este caso la palabra era reporte, que era la palabra que debía escribir el cabo Lave en el supuesto servidor, abrir el correo de análisisforense.araucanía@gmail.com, él abría esto y escribía la palabra reporte y empezaba a bajar la información que había sido previamente enviada desde el correo contacto@airs.cl, con modalidades distintas, unos completos, otros con tiempos, otros incluso en su momento que llegaban, digamos, de manera completa todo el texto que había sido previamente creado. Y en este sentido, la declaración del cabo Laves del día viernes recién pasado, para efecto de refrescar la memoria del tribunal, es categórica. Él nunca supo, y lo dice así, quién era el emisor de. A él le dijeron que esto venía producto de una aplicación que tampoco conocía, pero lo que él tenía que hacer era simplemente acceder a esta cuenta análisisforense@araucanía@gmail.com. ¿Por qué esto es importante, señoría? Señalarlo así. Porque, en primer lugar, consta de los antecedentes el informe policial número 75.
Este informe policial de 5 de febrero del 2018 da cuenta de las diligencias de allanamiento realizadas el día 26 de enero del 2018. Este informe policial 75 de la Biblia Metropolitana, que trabaja en esta investigación, da cuenta de los allanamientos realizados en la Unidad de Inteligencia Operativa Especial en Temuco y de todas las especies incautadas y de los allanamientos realizados en la casa del señor Smith. Me referiría acá solamente al allanamiento de la casa. En el allanamiento de la casa del señor Smith, este informe policial da cuenta de haber encontrado, además de los computadores y otra evidencia que fue levantada, una hoja correspondiente a impresión de un correo electrónico de fecha 22 de enero del 2018, que en su asunto indica RW Report Alert Patricio Marín Lazo 17 gmail.com, y en el reverso contiene un número telefónico escrito de manera manuscrita. ¿Por qué esto es importante, señoría? Porque esta es una impresión en papel. Esta impresión en papel, según veremos más adelante, no cumple con ninguna de las alertas de Gmail. Con ninguna, porque el sistema Gmail tiene alertas cuando uno intenta ingresar al correo electrónico sin la clave y le avisa al usuario que se está intentando ingresar al correo desde otro computador. ¿Sí? El sistema lo trae. Pero existe otra aplicación que supuestamente habría creado el señor Smith, que se llama, o que le decían, el parche, que era para alertar a las personas de supuestas intervenciones ilegales y tiene que ver con el delito que vamos a explicar del supuesto sabotaje informático. Bueno, este documento da cuenta, además de la falsedad de esa existencia del parche, es un documento que no cumple con ninguna de las exigencias formales y además es el clásico documento de un phishing. Bueno, ¿pero qué más se encontró? Se encontraron 11 hojas relativas a un modelo de informe pericial del sitio suceso, del Laucar. Es decir, se encontraron las hojas de informes de Laucar con los formatos respectivos sobre el escritorio. Una hoja correspondiente a un oficio secreto al 152 del 10 de octubre del 2017 del Director Nacional de Inteligencia, dirigido a la Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco. Antecedentes todos que, por cierto, dan cuenta que de manera absolutamente antirreglamentaria el civil Smith, CPR, tenía antecedentes secretos de la Unidad de Inteligencia en su casa particular. Y resulta que estos informes contienen información, obviamente, de inteligencia, conversaciones, datos que obviamente son secretos y que le sirvieron en su momento para construir los informes. Pero además, ya lo veremos, existían en los computadores fichas completas, bases de datos completas de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia. Bien, además del informe policial número 75 del allanamiento de casa de Smith, consta el informe policial número 268, también de la Biblia Metropolitana. Este informe es del día 9 de abril del año 2018. ¿Qué da cuenta? Da cuenta de el resultado del trabajo de las evidencias del allanamiento tanto de la Unidad de Inteligencia en Temuco como de los computadores de Alex Smith. ¿Qué dice este informe 268? Que en toda la evidencia incautada, es decir, en todos los computadores incautados y los discos duros incautados, tanto en la Unidad de Inteligencia como en la casa de Smith, no se encontraron archivos con codificación basada en Java. Sistema que, según la propia versión de Alex Smith, era la herramienta o el software utilizado para ingresar el famoso programa Antorcha. Ningún computador, señoría, tenía nada de programación Java. Tampoco se encontraron archivos ejecutables para Android o para iOS, que es el sistema operativo de iPhone, lo que desacredita también la versión de Smith en orden a que supuestamente insertaba archivos en los teléfonos celulares. No hay programación en ningún computador, ningún archivo que tenga que ver con el sistema operativo de un teléfono celular. En ninguno. Enumera este informe 268, todos los peritajes del cibercrimen que tuvo a la vista, que son los peritajes en concreto, ¿cierto?, desde el punto de vista técnico forense, que es el informe de peritaje número 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Es decir, enumera 13 peritajes
que fueron elaboradas por personal experto del cibercrimen a propósito de estas incautaciones. Y a todos ellos les hace la revisión. Y en todos ellos, insisto, como base para el suministro de este informe policial, descarta absolutamente la existencia de archivos en los términos ya planteados. Señala que se encontraron archivos BAT, ¿sí?, en 2 computadores incautados en el domicilio de Smith, uno, y en la unidad de inteligencia operativa especial, otro. Estos archivos BAT, insisto, son aquellos que son necesarios para programar la entrega de información. Sellaron además, y no sellaron, no sellaron ningún sistema operativo para Android y sistema operativo. Además, señalan categóricamente que ninguna de las especies incautadas, en ninguna de ellas se encontraron archivos o aplicaciones móviles que cumplan con las características señaladas por Smith para el funcionamiento del programa Antorcha. ¿Qué es lo que concluye el informe policial 268? Dice que, ¿se puede agrandar un poco? Ahí está. Ahí deja. Cuidado. ¿Qué es lo que dice, señoría? Dice expresamente que se descarta que el imputado Alex Smith Leay haya podido crear esta aplicación informática, que haya podido programar y que haya desarrollado una aplicación que pueda intervenir las comunicaciones telefónicas. Se descarta de manera categórica por el informe 268 que Smith Leay haya podido enviar un malware a los teléfonos celulares y que producto de ese envío de información haya podido replicarse de alguna forma en algún computador de la unidad de inteligencia la información contenida en ellos. Dice que... Dame un segundo. No se acreditó técnicamente la funcionalidad de la existencia de este programa. Señala que es posible indicar que la aplicación Antorcha no existe. Además, señala que Alex Smith Leay creó los denominados reportes que simulaban la interceptación de conversaciones, obtención de geolocalización en base a coordenadas y capturas fotográficas. Señoría, el informe 268 es claro en señalar que luego de revisar toda la evidencia de ambos domicilios allanados, que corresponden, por cierto, según la documentación entregada por propio Carabinero, a todo el inventario computacional de la unidad de inteligencia, es decir, no existían otros computadores. Analizado toda esta evidencia, señala que lo que se logró determinar es que efectivamente desde un correo electrónico, contacto@airs.cl, correo electrónico que solo tenía en la base correos de salida, ningún correo de entrada. Desde este correo electrónico que tenía acceso Alex Smith Leay a través del Outlook respectivo del 15.1, a través de este correo eran enviados estos famosos reportes al administrador @airs.cl y análisisforense.araucanía@airs.cl. El computador de Alex Smith Leay, que estaba en su domicilio, tenía instalado el Outlook 15.1, estaba configurada para ese correo la cuenta contacto@airs.cl, lo que permite, obviamente, establecer la afirmación antes referida. Pero esta conclusión pericial policial, cibercrimen y vía metropolitana, además fue corroborada en su momento por expertos. A propósito de esta discusión pública de si el programa existía o no, el día 7 de febrero del 2018, en uno de los diarios de circulación nacional de este país, el ingeniero informático Paulo Colomés Fica entregó un artículo que forma parte de la carpeta, y el paper se llama, comillas, "Desmenuzando la antorcha de Alex Smith contra WhatsApp y Telegram en Operación Huracán", cierre comillas. Están los datos de Paulo Colomés,
se trata de un profesional experto, es un ingeniero en redes y en seguridad en técnicas de información, es además descrito como un hacker ético y tiene reiterados artículos sobre el tema. ¿Qué es lo que dice Paulo Colomés? Dice que desde el lenguaje mismo de Alex Smith, él analiza las declaraciones que fueron publicadas en su momento por los medios de circulación nacional. Y dice que desde las propias declaraciones de Alex Smith se evidencia que él no tiene las herramientas para haber construido un software de este tipo. Señala que expresiones como publicación de red, como rutas de acceso, códigos fuentes para las páginas web, evidencian que él carece absolutamente del lenguaje técnico necesario para haber construido algo así. Agrego yo a esta afirmación que hace el experto que supuestamente por los dichos del capitán Oces, recién en febrero, en la conversación que tiene con Smith, le pregunta si era posible hacerlo y este dice que va a averiguar en febrero si esto puede hacer. Y ya sin tener el lenguaje, sin tener la expertise, 3 meses después supuestamente habría creado esta herramienta. Y además dice el experto que Alex Smith afirma que esto habría originalmente partido utilizando Microsoft Access. Y señala expresamente el experto que esta herramienta es muy básica, que no puede de ninguna forma desarrollar a propósito de esas aplicaciones de interceptación de mensajería. Es imposible. Y la expresión que él utiliza y que utilizan todos a propósito de Smith, esto de que se habría utilizado una especie de espejo, es una expresión que no es técnica, que no es vaga, que no tiene sustento práctico y que por sí sola tampoco puede explicarse. Señala expresamente que requerir la SIM card para la utilización de esta herramienta no tiene ninguna explicación lógica, toda vez que el SIM card es un número de inventario del aparato respectivo. Luego, no se requiere para nada para una aplicación de software. Señala que incorporar otras variables, como el número telefónico y el email, tampoco tiene ningún sentido si supuestamente el software se aplicaba almacenándose en un correo electrónico. Los correos electrónicos se almacenan en el servidor de la respectiva empresa que le presta o que toma servicio el usuario. Luego, no en el teléfono. Si el software o el malware se envía vía correo y este no se abre, no tiene ningún sentido entonces requerir ni el número telefónico ni el email del aparato. Dice además Colomés que es imposible que el programa Antorcha hubiese funcionado con una suerte de keylogger, que también es una de las afirmaciones que utiliza Smith. Smith señala que su aplicación funcionaba como keylogger en el sentido de que era capaz de rescatar la información que el propio usuario escribiera instantáneamente. El experto señala que efectivamente sí es posible aquello, en general. Sin embargo, el sistema de keylogger lo que permite es rescatar lo que el usuario escribe. En ningún caso habría podido permitir remitir la información que estaba en el teléfono, ni la que otro hubiese escrito y que le hubiese llegado al usuario, lo que evidencia nuevamente que el lenguaje de Smith no es más que tomar ideas que encuentra en las redes y trata de justificarlas en el mundo. Pues bien, Colomés concluye, en definitiva, que la aplicación del señor Smith, como él la explica, es imposible y que tampoco tiene las habilidades. A propósito de esto y de la inexistencia del programa Antorcha, ya no solo porque Cibercrimen lo diga, ya no solo porque la brigada VIPE lo diga, ya no solo porque expertos lo digan, quisiera citar algunas declaraciones de los propios carabineros. El director nacional de la ABOCAR Santiago, Sergio Telchi Silva, declaró con fecha 7 de mayo del año 2018. ¿Qué es lo que dice él? Comilla: luego de los análisis y mediante las pruebas que realizamos, pudimos establecer que tanto la aplicación Antorcha como Tu Ubicación, que es otra de las aplicaciones que ya están formalizadas en estos antecedentes en otra comuna, pero agrupada a esta investigación, dice,
tanto la aplicación Antorcha como tu ubicación no funcionaban y carecían de elementos técnicos. Esto es importante, señoría, porque en el sumario administrativo de Carabineros, el sumariante solicitó al propio Laucar, a propósito de los antecedentes que tenían, determinar si era posible que existiera o no existiera Antorcha. Esta expresión llamada Antorcha, este software que permitía interceptar comunicación. Y Carabineros, a través de su laboratorio especializado, y en este caso el jefe nacional del laboratorio, concluye que este programa no existía. Declaración de Marcelo Toiber Muñoz, del 1 de febrero del 2018. En cuanto a su pregunta, que guarda relación con que si alguna vez, si en algún momento vi una prueba de campo de la forma en que funcionaba la aplicación creada, puedo decir que no. Patricio Marín Lazo, declaración del 28 de junio del 2018. Pregunta, tomando en cuenta, estamos hablando de junio del 2018, hace un par de semanas atrás, tomando en cuenta los antecedentes que a la fecha existen en la carpeta investigativa y de los que usted personalmente ha podido recabar, ¿podría señalar si los sistemas creados por Smith de interceptación de mensajería, denominado Antorcha, tu ubicación y, comillas, el parche de seguridad para vulneración de los correos telefónicos y celulares, existen o funcionaban? Respuesta del mayor. Al día de hoy, y a la luz de los antecedentes que obran en la presente investigación, no puedo señalar que los sistemas creados por Smith sean reales. Es decir, hoy, para efectos de la afirmación que está haciendo el Ministerio Público, hoy nadie duda que el famoso software Antorcha jamás existió. Vamos entonces al informe de Liberación 130, que por cierto se construye con el software Antorcha. El informe de Liberación 130 contiene 27 páginas. Es un informe que de manera muy lata entrega información de conversaciones. Conversaciones que le atribuye responsabilidad en los atentados tanto de marzo como de agosto a distintas personas. Señala este informe que por apodos va repitiendo conversaciones y va incorporando imágenes. Voy a hacer un muestreo general, señoría, del informe. Si usted puede apreciar, hay imágenes con personas con armas de fuego. En la columna de la mano izquierda, se van presentando las conversaciones supuestamente de los WhatsApp. Y acá, en este lado, la observación que se hace por parte del imputado, ¿cierto?, de la interpretación que hace de esto. Estas conversaciones, columna izquierda, supuestamente, insisto, son conversaciones de WhatsApp entre los distintos sujetos que posteriormente fueron objeto de órdenes de detención. Son varios días, son todos del mes de agosto, todos estos supuestamente en el marco de las interceptaciones que autorizó el ministro Padilla en virtud de la petición que hace el imputado Blue por el oficio 100 y el 122. 43 personas. 22 más 23, 43 personas. Bueno, luego, en este informe 130, el imputado de manera categórica va individualizando a las personas. Individualiza a los que están por nombre, le pone el nombre completo, carnet de identidad, y se le señala el historial policial respecto a aquello y los antecedentes que supuestamente se manejan respecto a su actual delictivo. Y los asocia a una organización terrorista. Este informe 130 está firmado por el imputado Gonzalo Blue Rodríguez. Señoría, ¿qué señala este informe? Señala las conversaciones, ¿cierto? Señala individualizaciones, señala expresamente antecedentes policiales y personales y señala participación. ¿Qué no señala el informe? Que es importante a propósito de lo que ya a esta altura es evidente, a propósito de la inexistencia de la herramienta. ¿Qué no señala? No señala qué aplicación, qué herramienta fue utilizada para interceptar estas comunicaciones. No señala, a propósito de las citas de las conversaciones, no señala cuál es el teléfono interceptado que arrojó esa conversación. ¿Quién no señala?
el procedimiento de obtención. Es decir, se dice, forman parte de la organización terrorista, lo hemos interceptado en virtud de estas dos resoluciones del ministro Padilla, luego fotos y textos, y luego conclusiones. Pero no se dice de ninguna forma elementos que son fundamentales, como lo ya he señalado. Las observaciones, además, señoría, las que están en la columna derecha, en varios casos del informe exceden con más la conversación que está en la columna izquierda. Conversaciones como borra y al lado observaciones donde se concluye que esto denota que evidentemente se sabe que están interceptados y afirmaciones de ese tipo. Son observaciones, conclusiones que, insisto, superan el presupuesto fáctico. Nosotros, señoría, como Ministerio Público, señalamos que este informe, por las razones ya dichas, es un informe falso. Pero, ¿por qué decimos que es falso? No solamente porque la herramienta, ya hemos dicho, no existe. Afirmamos categóricamente que estos reportes fueron creados y enviados desde una casilla electrónica, contacto a las otras dos. Afirmamos que estos fueron construidos con la información de inteligencia que poseía esta oficina de análisis a cargo del capitán Oces. Los proforma, los escritos a propósito de esta información eran construidos por Cristian Pérez, capitán de Carabineros, bajo las instrucciones del mayor Marín y bajo la supervigilancia del capitán Oces, con la información que era creada por Smith y Oces, bajo, obviamente, el acuerdo del general Blue y del mayor Marín. Las instrucciones precisas, y eso lo vimos en las declaraciones del día de ayer, las instrucciones precisas de lo que debían contener los proforma las daba Marín con la información que le entregaba Oces, información, insisto, supuestamente obtenida de esta herramienta. Y este informe 130, y específicamente la construcción que hace Cristian Pérez sobre el proforma y la revisión que hace Oces y Marín de aquella, es entregado personalmente por mano a el general Blue en Santiago por parte del mayor Marín. A propósito de esto, señoría, ¿qué es lo que dice el coronel Teuber sobre esto? El coronel Teuber señala que, en su declaración del 1 de febrero del 2018, señala que, para efecto de orden dentro de la instrucción, el mayor Marín estaba a cargo de toda la parte operativa, que el capitán Oces estaba a cargo de la oficina de análisis informática, ¿cierto? Y que los proforma eran construidos, y específicamente respecto al 130, fue construido, redactado por el capitán Cristian Pérez. En este proforma en particular, los antecedentes fueron entregados por el capitán Leonardo Oces desde la oficina de análisis, ya sabemos cómo se construyó, y revisado en cuanto a su verosimilitud por el mayor Patricio Marín Lazo. Esta declaración es complementada con la declaración del día 7 de julio del año en curso del coronel Teuber. El coronel Teuber señala allí expresamente que la verificación de si el proforma se condecía o no con los antecedentes levantados es una labor exclusivamente del mayor Marín y que su función como coronel fue solamente revisar ortografía y forma, que respecto de este informe 130 él no tuvo ninguna participación en la construcción del mismo. Y este informe 130 fue llevado por mano a el general Gonzalo Blue, que este informe fue en formato digital y en papel, que se le hicieron modificaciones en Santiago y que, una vez que volvió el informe 130 a Temuco, ordenó que fuera presentado ante el ministro respectivo, que pudo ver que habían diferencias en los informes. Luego, a propósito de que en Santiago se manejaba la información y fue objeto de modificaciones. Señala el coronel Teuber que no era posible hacer modificaciones a un informe de esta naturaleza si no se manejaba toda la información. Y agrega que el general Gonzalo Blue tiene un departamento jurídico especialista en ley de inteligencia y un departamento informático que lo asesoraron para efecto de las modificaciones de este informe. ¿Qué dice al respecto de la construcción de este informe el mayor Marín? Señala en su declaración de abril del año en curso que efectivamente a él le correspondió
la supervigilancia de este informe, que el texto el proforma, fue redactado por el capitán Cristian Pérez Mancilla, que él personalmente llevó el documento a Santiago a manos del general Gonzalo Blum. ¿Qué dice el capitán Cristian Pérez Mancilla? Su declaración del 30 de enero del 2018. Efectivamente, él construyó esta declaración, este informe, y que él, la información se la entregó directamente el capitán Oces y le adjuntó las órdenes respectivas judiciales a propósito de las interceptaciones. El mayor Marín le señaló expresamente lo más relevante del interés investigativo que debía contener el informe respectivo. Le señaló lo que debía consignar en el informe el mayor Marín. Y que lo que decía el mayor Marín también se lo ordenaba el capitán Oces en relación con los reportes, el reporte ya señalado. ¿Qué dice el capitán Oces sobre esto? Que él le entregaba los reportes al mayor Marín, que el capitán Pérez construyó el reporte, el proforma con esa información, y que efectivamente el general Blum aprobó y firmó el oficio de liberación respectivo. ¿Qué decía el cabo Lave dentro de la misma oficina de análisis? Que efectivamente él, ya lo hemos dicho, pero que él sacaba los reportes, los entregaba, que él no revisaba el contenido, los revisaba de un correo a los cuales recibía, y que estos reportes eran entregados directamente al capitán Oces para efecto de la entrega de la información. Y lo mismo dice el señor Alex Smith, dice que los reportes, él habla de los reportes, los entregaba por correo electrónico, se los entregaban al capitán Oces, los que verificaba, el capitán Oces verificaba, dice él, que estos sí existieran y luego los ingresaba. Se refiere a que los entregaba. El informe 75 de la BIP Metropolitana, señoría, concluye, a propósito del domicilio, en la que se allanó el domicilio de Alex Smith, ubicado en Nevados, número 03573 de esta comuna. Se allanó por orden judicial y se encontraron las evidencias que ya hemos referido, que son la prueba documental. Y el informe 45, también de la Policía de Investigaciones, es el informe técnico de la evidencia respectiva. Señala este informe que de la evidencia de Alex Smith existían archivos Word, Excel y PDF que simulaban conversaciones de WhatsApp. En el computador de Alex Smith encontramos evidencia que daban cuenta de estas simulaciones. La verdad, señoría, es que la imagen es más gráfica que la explicación. Existía en el computador de Alex Smith la misma plantilla que es la del WhatsApp. Y como usted puede ver en la imagen del lado izquierdo, hay una plantilla que está en blanco y hay una plantilla que está en proceso de construcción. Es más, el archivo en el computador de Smith se llama plantilla. Además, se encontraron archivos con los títulos falsos de Alex Smith. Es falso el título de Análisis en Programador del INACAP y el título de la Universidad Mayor de Ingeniero en Informática. Consta en el computador las plantillas de estos y consta el nuevo título fabricado en ese computador. Consta en el computador de Smith los archivos .bat para simular reportes, lo que ya explicaba anteriormente. Es muy gráfico esto, señoría, en la columna de la mano izquierda. El que construye el archivo BAT lo que hace es construir un texto y le da órdenes literales. Son órdenes del programador, del que construye esto, y dice, ¿sabe? Esto va a salir de cierta forma. De manera que el usuario que lo recibe introduce la clave, que insisto era el cabo Lave, que debía poner reporte, y le empezaba a aparecer un texto completo de la forma que Smith, con las instrucciones que había dado, salían. Por eso es que el coronel Teuber
cuando dice, yo vi en algún momento, porque me metí en una pantalla y vi cómo iban bajando, lo dice en su declaración de febrero, yo vi cómo iban bajando los mensajes, eran diferencias de tiempo, había que estar sentado esperando mientras bajaba la información. No, no bajaba la información, lo que bajaba eran las líneas que habían sido creadas por Smith en conformidad a estos archivos BAT con un tiempo determinado. Es decir, este archivo BAT es la herramienta justamente para hacer creer a otro que lo mire, que esto viene, como decían todos, en tiempo real. Todos hablaban del tiempo real. ¿Sí? Esto está ocurriendo en este momento. No era así. Se puede programar el día que yo quiero que llegue el mensaje y la forma que quiero que baje el mensaje. Y estos archivos estaban en el computador de Smith. Perdón. Y dice, el archivo se llama aplicación UIOE.bat. Es decir, en el computador de Smith estaba esta aplicación BAT para generar estos reportes de la forma que ya hemos referido. Pero además, encontramos en ese computador, según el informe técnico 45, fichas con antecedentes policiales de inteligencia. Y no son pocas, señoría. En la columna de la mano izquierda existe un archivo completo con fichas policiales de muchas personas, con antecedentes completos, con nombre, carnet, domicilio, y con la supuesta acción policial determinada que estas personas habrían realizado. Es decir, tenían pequeñas biografías, por decirlo de alguna forma, en cada uno de estos archivos, en manos del que se encarga de redactar los informes, en el buen sentido, de construir. Pero también, mire, como detalle, con fotografías de las personas. Y dice, ficha personal, nombre, domicilio, los apodos y la actividad que supuestamente se le imputa. Pero además, encontramos archivos TXT con todos los antecedentes de las personas, un listado completo. El archivo se llama base de datos. Base de datos con todos los nombres de las personas y los carnets de identidad y otros datos de las personas que, entre comillas, son blancos de la unidad de inteligencia. Y entonces la pregunta que muchos hacían en algún momento y que el propio Smith se encargaba de hacer pública, ¿cómo yo voy a manejar esa información? ¿Cómo yo voy a construir tantas cosas si yo no manejo? Yo soy solamente un civil que llevo un par de meses en la policía, decía, ¿no? Bueno, aquí está la respuesta. Tenía toda la información en su computador personal. Toda. Y además, según el informe técnico 45, se logró establecer la gestión de las cuentas, que es muy importante. Se efectuó una revisión de las cuentas desde el computador de Smith y se logró establecer que desde su cuenta, desde su computador, tenía acceso directo al contacto @airs.cl. Él era el usuario de contacto. Esta cuenta de correo electrónico no tenía correos de entrada, ninguno. Eran solo de salidas. Eran de salida no para cualquier correo, eran de salida para el por análisis forense, forense con C, por cierto. Los dos correos que ya hemos dicho, que es administrador @ ¿cierto? Y el análisis forense, que son los dos destinatarios, los únicos dos destinatarios de este correo. Uno de ellos, el análisis forense, era el correo que abría el Cabo Lave. El otro correo, según los WhatsApp que vimos el día de ayer, el administrador era el mayor María. Bien. Conclusiones de este informe. Se logró identificar archivos de tipo Word, PDF y Excel que simulan supuestas conversaciones extraídas de mensajería instantánea WhatsApp, las que carecen de una estructura técnica, por no existir información sobre su fecha, hora, interlocutores y visualización de las transferencias de archivo, audio, video e imagen. Se acreditó la existencia de un archivo con formato Word que consta de una página y tiene una particularidad, que es totalmente editable. Asimismo, contiene una plantilla de emoticones de similares características a los utilizados a las aplicaciones de mensajería instantánea, como también mantiene copiados algunos comentarios obtenidos de las redes sociales de Facebook, como por ejemplo del perfil de, comillas, Moni Palm, cerro comillas, situación que se determinó porque dicho nombre está linkeado
en el perfil de esta red social. Es importante esta conclusión, señoría, porque los informes también contienen emoticones, estos dibujos de WhatsApp. Bueno, había un archivo especial, un archivo con todos los emoticones juntos, que se cortaban y se pegaban en estos formatos plantilla. ¿Qué más concluye el informe técnico 45? Que fueron encontrados diversos archivos tipo Word y JPG que corresponderían a diversos certificados del título de Smith, siendo algunos de estos totalmente editables en sus firmas y contenidos. Y los timbres corresponden a una imagen. Luego es una imagen pegada. Se logró identificar aproximadamente 18 archivos Word, los que están vinculados a fichas de personas que consignan sus antecedentes penales, familiares y de inteligencia. Se acreditó la existencia de archivos de extensión .bat, los que son de texto plano, que contienen instrucciones que al ser ejecutadas procesan en forma secuencial diversas tareas, copiar, enviar datos, renombrar u otros, logrando determinar que, en el caso en particular, fueron utilizados para generar reportes, intervenciones de mensajería instantánea WhatsApp, Telegram u otros, denominados coordenadas.txt, los que para el usuario final, o LAVE, significaban el funcionamiento de algún software en virtud de la información que recepcionaba. Me voy a permitir leer todas las conclusiones porque probablemente es lo más relevante, lo que al tribunal sin duda le interesa. Se debe explicar que un tercero no tiene posibilidad alguna de ver el contenido del mensaje o escuchar las llamadas a través de WhatsApp, en virtud de que el cifrado y el descifrado de los mensajes enviados a través de esta aplicación se desarrollan completamente en el equipo móvil. Asimismo, antes que un mensaje salga de un equipo celular, se asegura con un candado criptográfico y solo el destinatario tiene la clave para descifrarlo. Las claves cambian con cada mensaje enviado, siendo imposible realizar una interceptación en la mensajería a través de WhatsApp. Esto a propósito de la afirmación que originalmente se decía que esta aplicación interceptaba WhatsApp. Respecto a las conversaciones a través de Telegram, contienen dos capas de cifrado seguro. Uno, cliente-servidor, que se usa en los chats en la nube, Internet, y otro, cliente-cliente, parecido a cómo WhatsApp encripta sus mensajes enviados y recibidos. Por tal razón, todos los datos enviados y recibidos a través de la aplicación, ya sean textos, multimedia u otros, no pudiendo ser descifrados por el proveedor de Internet, administrador de la red o tercero. Se identificaron diversos textos.txt, los cuales contienen información relativa a listados de nombres, root, números telefónicos, email, nombres de compañías telefónicas y correos electrónicos. Además de otros archivos contienen codificaciones del lenguaje SB Script, Visual Basic, el cual es necesario emular un ambiente técnico y específico para lograr ejecutar dicho aplicativo, con la finalidad de poder determinar qué acciones realiza. En definitiva, a juicio del Ministerio Público, las conclusiones que están contenidas en el informe 45 de la Policía de Investigaciones vienen a confirmar todo lo que ya hemos planteado. La aplicación Antorcha jamás existió. No existió ninguna herramienta en la unidad de inteligencia que permitiera interceptar las conversaciones vía mensajería instantánea. Esa mensajería instantánea, que es el fundamento y la herramienta para construir el informe de liberación número 130, era construida, ideada por la Oficina de Análisis en esta asociación ilícita liderada por el general Gonzalo Blue. Era construida por Alex Smith, donde Capitán Oces le entregaba toda la información, juntos redactaban, se lo entregaban a un tercero y luego, en definitiva, se revisaban los detalles y esto será presentado como un mensaje real, simulado, por cierto, a la autoridad respectiva. Fue presentada al Poder Judicial para las autorizaciones en su momento y en el caso concreto del 130 fue presentado al Ministerio Público y al Poder Judicial, juzgado de garantía, para efecto de la causa penal. Señoría, esta información, el informe 130, fue presentado y entregado a los fiscales del Ministerio Público y a juicio nuestro también constituye, además de ser un instrumento público falso en los términos que ya hemos formalizado,
se utilizó para obstruir una investigación penal. Aquí es necesario recordar que se despachó una instrucción particular por parte del Ministerio Público, una vez que esta información fue entregada a la Fiscalía, para complementar este informe. La instrucción particular 741 del 21 de septiembre del 2018. El Ministerio Público le ordenó a la policía que se determinaran ciertos elementos. Paradero, se individualizaban a las personas que estaban por apodo por los nombres, establecer los vínculos, determinar o no la existencia de una organización, corroborar o no la existencia de las conversaciones señaladas. Y los fiscales en esta investigación que trabajaron están contentos en que y esto viene posteriormente en el oficio 346, donde el capitán Cristian Pérez contesta la instrucción dando cumplimiento a aquello. ¿Sí? Los fiscales de la investigación están contentos en que en esta investigación, en la investigación 17.00878814-1, tanto el informe de liberación número 130 como el complemento respectivo fue fundamental al momento de solicitarle al Tribunal de Garantía las medidas cautelares. Por eso es que el 346 era necesario y el Ministerio Público llega a instancias de garantía a pedir las órdenes de detención respectivas. El informe 346 es categórico en señalar que complementa la información al tenor de lo requerido por el Ministerio Público, pero además es importante la conclusión que establece el capitán Pérez, que pertenece a la unidad. Señala que se hace necesario hacer presente a la Fiscalía la sugerencia que este estamento gestione en la judicatura la obtención de las órdenes de detención contra sujetos identificados y citados en el presente informe, así como también la autorización para concretar diligencias de entrada, registros e incautaciones de sus respectivos domicilios, con el objeto, primero, de proceder a la incautación de los teléfonos celulares y equipos tecnológicos para que sean sometidos a un peritaje informático forense. Destaco, que permita avalar de otra forma la existencia de comunicaciones interceptadas, identificación de otros miembros de la organización y también concluir. Y la pregunta que uno debe hacerse desde el punto de vista lógico es, ¿por qué era necesario avalar las conversaciones? ¿Por qué era necesario obtener la evidencia de las conversaciones si nosotros poseíamos la herramienta para interceptarlas? ¿Para qué la propia policía requiere los teléfonos de los imputados para avalar las conversaciones si tenemos una herramienta tecnológica que permite interceptarla en tiempo real? Esto evidencia, señoría, el dolo. Esto evidencia la necesidad que tenían de obtener la evidencia para incorporar la manipulación que había sido previamente creada. Con estos antecedentes, el Ministerio Público pidió las órdenes de detención. Las declaraciones del fiscal Chívar, González y Bustos, de las fechas 19 de enero, 16 de enero y 24 de enero, respectivamente, son claras en señalar que en virtud de los antecedentes del informe de liberación 130 y del oficio 346 que da cuenta de la instrucción particular respectiva, se tomó la decisión de pedir las órdenes de detención respecto a determinadas personas. Y posteriormente, por supuesto, se logra se despachan las órdenes de detención y se despacha una nueva instrucción particular para que la policía cumpla las órdenes de detención respectivas, las cuales se verifican el día 23 de septiembre del año en curso. ¿Qué es importante acá a propósito de la instrucción? El parte policial 227 del 23 de septiembre del 2017, de la octava comisaría, da cuenta de la detención de todas las personas que fueron objeto en esta causa, ¿cierto? Existen acá las declaraciones de los aprensores, las actas de incautación. Lo típico del parte policial. Es importante, señoría, a propósito de las horas de las detenciones y las actas de incautación. ¿Sí? Ese día, 24 de septiembre, fueron formalizados. ¿Es necesario que le señale los nombres, magistrado? No. Ok. Fueron formalizadas varias personas, que son las que están señaladas en la imagen que estoy proyectando, y además se les pide respecto de todos ellos y se decreta respecto de todos ellos, en base al informe 130 y al oficio pericial 1503, que ya voy a referirme, la prisión preventiva. Importante señalarlo expresamente porque constituye los elementos de la producción de la investigación. En la audiencia de formalización y la solicitud de medidas cautelares consta la carpeta fiscal, los fiscales señalan que se fundaron para
para esa petición y el tribunal resolvió en base a esa petición, en base al informe 130 y en base al preinforme pericial conducido por el 1503. Vamos al informe 1503. El informe 1503 es un oficio conductor que conduce una pericia, el preinforme pericial. Este preinforme pericial está suscrito por el imputado Marvin Marín Maluenda. Se refiere a la evidencia que está asignada con el NUE 2532861 y corresponde al teléfono celular que le fue incautado al imputado en aquel momento, Martín Curiche Curiqueo. ¿Sí? En ese sentido, en cuanto a que participó de la construcción de este peritaje, el propio Marvin Marín Maluenda lo señala en sus dos declaraciones, el 29 de enero y el 5 de marzo del 2018. Está claro que él participó de la pericia y aparece firmando la pericia respectiva. A propósito de este preinforme pericial, señoría, se le tomó declaración al mayor Nelson Sperger, jefe de laboratorio acá en la zona, del Labocar, perdón. Se le tomó declaración a Marvin Marín, que ya he referido en varias oportunidades. Se le tomó declaración a Sperger en relación con los formatos. El mayor Sperger señala específicamente que los informes tenían la forma que está regulada por Carabineros en relación con los informes periciales y tal cual como regula el propio formato de los informes periciales, el manual de diseño y formato de informe pericial debía ser suscrito por el que lo había construido y esto fue efectivamente construido por el cabo Marvin Marín Maluenda. Este manual de diseño es categórico, señoría, está en la imagen, es normativa interna de Carabineros, siempre debe ser firmado solo por el que lo construye. Ahora, lo importante de las normas internas de Carabineros, por propósito de los periciales, es que existe un diseño de flujograma del laboratorio en cuanto al manejo de la evidencia. Señala el flujo que una vez que se ha introducido el peritaje respectivo por parte del juez o el fiscal, ¿cierto?, según el tipo de jurisdicción, el tipo de procedimiento, el perito, el jefe respectivo designa al perito respectivo. Y una vez que este es designado, es el perito el que se hace de la evidencia o la va a buscar donde se encuentre y la lleva al laboratorio o la abre y es entregada por el custodio de evidencia en el laboratorio. Son las dos modalidades. ¿Sí? En todo caso, siempre se trabaja en el laboratorio. Y señala el mismo flujo como se construye en el informe, ¿cierto?, hasta que en definitiva pasa por la revisión administrativa y sale firmado el documento. ¿Y este diseño de flujo está establecido? Está establecido, señoría, expresamente por Carabineros. Esta información fue entregada por el Labocar. Es un flujo que regula a nivel nacional cómo debe manejarse la evidencia. En base, por cierto, al protocolo, al manual que ya señalado, que es el manual de diseño y formato de los preinformes periciales. ¿Sí? Normativa interna, insisto, de Carabineros de cómo debe procederse. En este informe pericial, que está acompañado por el informe 1503 y suscrito por el cabo Marín, se señala que desde la tarjeta micro SD se extrajo lo siguiente, lo que vamos a ver, ¿cierto? Y se realiza, de lo que se extrajo, se realiza una transcripción del texto. ¿Sí? Una imagen, señoría, del informe pericial respectivo que da cuenta de dónde estaba. El teléfono, esta es la tarjeta micro SD, y estos son archivos que están aparte. Y dice allí txt-txt. ¿Sí? Es un archivo. Y esto es lo que está al interior de este archivo. Lo muestro así porque es importante a propósito de la explicación. Este teléfono Samsung, la evidencia corresponde a un modelo SMJ320, la nube ya la hemos revelado, fue incautada por el teniente Christian Geiser. El teniente fue el encargado de la detención de Martín Curiche y esta evidencia fue entregada en la 8ª Comisaría de Carabineros, pasada a las 3 de la tarde, y se le entregó directamente el teniente Geiser al capitán Oces, en presencia del mayor Marín. En ese momento, vamos a verlo en las declaraciones, señoría, en ese momento al teniente Geiser le dan instrucciones de salir de la comisaría a realizar controles preventivos. Pasada a las 3 de la tarde del 23 de septiembre. Pasada a las 3 de la tarde, 23 de septiembre. Directamente a Oces,
y el teniente lo sacan a hacer controles preventivos. Teniente que estaba a cargo de la evidencia. Bien, se entrega al capitán Oces en presencia de Marín y junto al imputado, lo que nosotros firmamos es que junto al imputado Smith Leay, entre 1:15 y 25 para las 11 de la noche, fue manipulada esta evidencia y se incorporaron a esta evidencia estos 3 archivos. Estaban en estas direcciones, en estas rutas, y estos son los archivos, TXT, los 3 archivos que fueron implantados al teléfono de Martín Curiche. ¿Por qué afirmamos que la evidencia fue manipulada? ¿Qué es lo que dice el teniente Geiser el 10 de mayo del 2018? Me correspondió realizar la diligencia de la detención de Martín Curiche y me encontraba allí con Manuel Martínez, que es también un funcionario de Carabineros, que es de Fuerzas Especiales. Manuel Martínez ratifica que Geiser fue el encargado de la detención. ¿Qué es lo que dice Geiser? Que efectivamente procede a la detención, a la incautación, llega a la 8ª comisaría y entrega el teléfono al capitán Oces, pasada las 3 de la tarde. Cuando lo estaba mirando Marín. En presencia de Marín. Así es. Y le entrega la evidencia. Luego, dice, no recuerda a quién, si es Oces o Marín, le dan la instrucción de hacer controles preventivos. Y vuelve. Luego volvió a eso de las 23 horas. ¿Dónde vuelve? A la UIOE. Vuelve a la UIOE y allí, de manos del propio mayor Marín, recibe nuevamente la evidencia. Palabras del testigo. Termina tu procedimiento. Anda a entregar la evidencia al Lavocar. 23 horas del día 23 de septiembre del 2017. Allí dice el teniente Geiser que concurre al Lavocar y entrega la evidencia. Manipulación de evidencia. Considerando esto, el Ministerio Público solicitó a la Unidad de Lavado Activo, Delito Económico y Crimen Organizado de la Fiscalía, ULDECO, que se periciara esta evidencia. Y este informe es entregado con fecha 28 de diciembre del 2017. ¿Qué encontró ULDECO? Perdón, informe suscrito y elaborado por un ingeniero informático. Encuentra 4 archivos de mensajería en formato TXT. Los que vimos en la imagen anterior. Así es. Todos ellos creados el 23 de septiembre del 2017 a las 20:46, 20:50, 22:31 y 22:35. La evidencia, aunque sea redundante, se encontraba en poder de Oces, Smith y Marín. No estaba en la Lavocar, estaba en la unidad de inteligencia, había sido entregada personalmente por el teniente Geiser. Y por cierto, la creación de esos archivos supera con más el horario en que fue incautada la evidencia, porque el detenido fue entregado con una hora muy posterior a las 3 de la tarde, pero nunca antes de las 8. ¿Quién más dice? Voy a verificar un dato muy pequeño. Señoría, el imputado Curiche fue detenido a las 14:01 horas. 14:01 horas del día 23 y fue entregado como detenido pasada las 3 de la tarde en la 8ª comisaría. Los archivos fueron creados ese día en horas de la noche. ¿Qué más dice el informe técnico de ULDECO? Que no tiene timestamp, ni escritura, ni elementos exportados de Facebook Messenger. Es decir, no tiene los tiempos de creación de las escrituras supuestamente, que es propio de la mensajería instantánea. Y lo mismo ocurre con WhatsApp, ni para uno ni para otro. ¿Qué más dice? Que la ubicación de estos archivos es en distintas zonas del teléfono, lo que es irregular, ya que las aplicaciones de WhatsApp, de Telegram, tienen sus propios directorios y archivan en sus propias carpetas directorio, y el lugar donde estaban encontradas no corresponde. ¿Qué más dice? Que los archivos de extensión TXT que no correspondían a archivos de mensajería, sino que se trataba de archivos de texto plano. Los archivos de mensajería instantánea tienen ciertas formas, ¿cierto? Acá son textos planos escritos, son como texto llano, sin formato. Formato, es decir, formado exclusivamente por texto, sin ningún formato, lo que no se condice nuevamente con la mensajería instantánea.
Luego de haber hecho ese pericial, considerando que eventualmente alguien podría cuestionar la falta por formar parte del Ministerio Público, la institución que hace la pericia, a pesar de lo evidente, de lo fáctico que ya hemos revisado, se pidió un informe pericial externo. Pedimos un informe pericial informático a un experto, Felipe Andrés Sánchez Fabré. Felipe Sánchez también es ingeniero informático, también es experto en computación, tiene un amplio currículum que en su momento en el fondo se acreditará, pero es ingeniero informático. ¿Qué es lo que dice su peritaje respectivo? Dice que la evidencia presenta un archivo TXT, señala los nombres de las conversaciones, ¿cierto? Señala que efectivamente fueron modificados en horas de la noche. En ambos casos, ¿cierto? La comunicación no se condice con la mensajería instantánea, es decir, el peritaje del señor Sánchez concuerda absolutamente con lo planteado por Uldeco. Son mensajes que fueron creados a horas de la tarde, ¿cierto? Están ubicados en lugares distintos. Perfecto. Tercer informe pericial. Informe pericial forense número 05 del 8 de febrero del 2018, hecho por el Cibercrimen Santiago. ¿Qué concluye este informe? Los archivos señalados son de texto plano nuevamente. Revisó lo mismo. Lo mismo. Perfecto. Es decir, los tres informes periciales dicen lo mismo. Dirección que no corresponde, textos planos que no corresponden, creados a la hora que hemos dicho, en definitiva, cuando estaba en... Desde las 20:46 a las 22:35. Cuarto informe. Hicimos un informe forense, el informe forense número 62, también del cibercrimen, de 12 de abril del 2018, que es, en definitiva, un comparativo. Que concluye, tal cual como usted ya lo ha concluido, los tres informes concluyen lo mismo. ¿Bien? Volvamos a la manipulación de la evidencia. Ya hemos dicho, a propósito de quienes estaban en poder de la evidencia, pero también está ratificado aquello por el propio mayor Spelger. El mayor Spelger señala que él no estuvo presente en ningún momento cuando ingresa a esta evidencia. Estuvo presente en la mañana, cuando se inicia el operativo, y llegó en horas de la noche cuando la evidencia ya estaba en la bocar. Volvió a las 3 de la mañana. La evidencia ya estaba en la bocar. ¿Qué es importante acá? La declaración, bueno, está la declaración de Marvin Marín, que ratifica que a él le llega la evidencia, esto que la trabaja y extrae. Está la declaración de Marcos Sangüesa, que confirma también lo mismo, que sabía al respecto. Pero está la declaración de los custodios de la bocar, señoría. Vuelvo al protocolo y al manual. Los dos custodios de la bocar, Hernán Vergara Contreras y Elvis Moscoso Mesa, declararon esta investigación, conforme al protocolo. Cuando ellos llegan, lo dicen, la evidencia ya estaba siendo manipulada. Ellos llegan al bocar. Cuando ellos llegan, pasadas las 23 horas, la evidencia ya estaba siendo manipulada. ¿En poder de quién se encontraba la evidencia cuando estaba siendo manipulada? Ahora ya en la bocar. Estaba Alex Smith en la bocar, estaba el capitán Oces, y estaba directamente con la evidencia. Cuando llega, ambos dicen, no pudo apreciar que la cadena de custodia estuvieran selladas, perdón, que las evidencias estuvieran selladas, porque estaban sobre una mesa y estaban siendo manipuladas por otras personas. No puede dar fe tampoco de la línea de las cadenas de custodia. Desde ya anticipo, señoría, que la cadena de custodia no señala esta cadena de custodia que fuera entregada por Geiser al capitán Oces, ni las 8 o 9 horas que estuvo en la unidad de inteligencia. Y declaran también los fiscales, Carlos Cornejo y el fiscal Vázquez, en relación con lo mismo. Efectivamente, ellos estuvieron presentes allí, vieron quienes estaban en el Labocar, en el trabajo de la evidencia, y señala que estaba Marvin Marín, estaba el capitán Oce, estaba Alex Smith, estaba también el mayor Marín, que estaba a cargo del procedimiento. En definitiva, a juicio del Ministerio Público, resulta evidente que la evidencia que corresponde al teléfono de Martín Curich y que da cuenta de conversaciones al tenor del informe que ya hemos referido fue absolutamente manipulado. Y que esta evidencia manipulada sirvió también de base para, como a través del preinforme pericial, para la audiencia respectiva de formalización y prisión preventiva y en su momento la detención de los imputados. Por lo tanto, también constituye los elementos básicos para efecto de la obstrucción de la investigación. Señoría,
A Gonzalo Blue Rodríguez le corresponde participación porque, hoy hemos dicho, era uno de los jefes de la asociación ilícita, estaba encargado de la asociación y además impartía instrucciones y todo lo que vimos el día de ayer sobre cómo manejaba la asociación. Pero además, respecto al informe de liberación 130, él lo revisó, lo modificó y lo firmó, el oficio 130 de liberación. Era el encargado, por ley 19974, de liberar esta información con todas las facultades que ayer vimos que le concedía la ley y la nueva estructura de Carabineros. Tenía conocimiento acabado de las actividades que se estaban realizando en la unidad en Temuco y tenía conocimiento de la acción que estaba realizando tanto Marín y OCES en el marco de esta asociación ilícita. Él tenía todo el control de la actividad investigativa. Todo. Marvin Marín, obviamente, suscribió el peritaje respectivo, el 1503, a sabiendas, obviamente, de que había información falsa en su interior. Y en esto es claro, en el sentido, tanto Patricio Marín como Alex Smith, en el sentido de que él participó, estaba allí, él estuvo y firmó la pericia respectiva, con las afirmaciones que ya hemos visto que se hacían en el informe. Cristian Pérez estaba bajo la subordinación, por supuesto. Él suscribió los informes, el 346, que es el complemento, para efecto de complementar el informe 130 de liberación, y es, bajo su firma y bajo su construcción, el que señala expresamente que debían incautarse estas evidencias para poder validar las conversaciones que habían sido previamente interceptadas. Patricio Marín Lazo, en este caso ya lo hemos referido en cuanto a persona, pero para efecto de participación hoy día, como no está presente, no es necesario. Y en cuanto al capitán Oces, él estaba bajo la subordinación de Blue y de Marín, él estaba a cargo, y este era el jefe de la oficina de análisis, él participó directamente en el caso del 1503 en la manipulación de la evidencia, la manipuló directamente junto a Smith y en relación con la obstrucción también respectiva, señoría. Smith Lay, respecto a la participación, ha quedado evidenciado en cuanto a las construcciones que él hacía tanto para el 130 como para el 1503 en la manipulación de la evidencia. Eso, señoría, respecto a los hechos 1 y 2. ¿Es posible? Sí, yo creo que tomemos ahora para seguir con unos 2 o 3 después, porque creo que son más breves. ¿Les parece? Tomamos media hora y después continuamos unas 2 horas y media. ¿Se va a dejar acá? ¿No? ¿Voy a dejar acá?